Jóvenes señoritas, buenos días. Bueno, voy a empezar con los temas del día de hoy. Ahí está. Bueno, nos habíamos quedado en el tema de los triángulos semejantes. Para el tema de los triángulos semejantes, nosotros debemos conocer las características de por lo menos uno. ¿Sí? Dependiendo qué es lo que nosotros querramos buscar. Nos recordaremos que el triángulo semejante prácticamente es que si un triángulo crece o se hace más pequeño, será igual al otro. Eso es lo que debemos tener en cuenta siempre. En algunas ocasiones se nos presentan triángulos o aplicaciones de las mismas donde necesitamos determinar la longitud de algún lado desconocido. Si presentan las características de los triángulos semejantes mencionadas anteriormente, podemos aplicar la relación de los lados para determinar un lado desconocido. Ejemplo, encontrar el valor de la incógnita de la siguiente figura. X, vean, aquí. ¿Y qué datos tenemos? Si se dan cuenta aquí, yo tengo dos triángulos. No sé si ya se habrán dado cuenta, pero si no, ahorita lo dibujo. El primer triángulo está aquí, vean. Es un triángulo grande. Este es el primer triángulo, vean. Ese triángulo grande. Y tenemos el otro triángulo, que es este triángulo pequeño. Ahí está. Y si son semejantes, sí son semejantes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si este triángulo pequeño empieza a crecer, vean, yo lo voy a colocar ahí. Si ese triángulo pequeño empieza a crecer, no sé si se... No. Si se... Bueno, vamos a ver, permítame. No, no quiero. Bueno, si este triángulo pequeño empieza a crecer, se va a convertir en el triángulo grande, ¿verdad? Por lo tanto, son semejantes. ¿Qué datos tenemos para guiarnos? Serían estas medidas, ¿vean? 4.5, X, 0.90, 6.5. Por lo tanto, miren, yo puedo relacionarlos entre sí. Este lado X del triángulo grande se puede relacionar con este otro cateto. Si se dan cuenta, son triángulos rectángulos. Entonces, se puede relacionar con ese otro cateto de 6.5. ¿Y cómo voy a relacionar? Miren, X dividido 6.5. Y lo va a relacionar con el siguiente lado. Solo permítame un momento.
Bueno, entonces como le decía, yo lo voy a relacionar de esa manera. Y el triángulo pequeño también. Importante aquí, miren, cómo saber si lo puedo resolver o no, porque los lados corresponden justamente a la variable y a un dato del triángulo grande. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí un valor, cualquier valor, tuviera un valor, no lo puedo relacionar, no lo puedo relacionar, o al menos no de manera directa. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que sean los mismos lados correspondientes, vean. Aquí yo estoy viendo el lado de abajo del triángulo grande y el lado de abajo del triángulo pequeño. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, x dividido 6.5 correspondiente al triángulo grande va a ser igual a 4 dividido 0.9. Que si 0.9 puede ir arriba y 4.5 puede ir abajo, no. ¿Por qué? Porque vean, aquí yo empecé a relacionarlo x dividido 6.5. Por lo tanto, ese mismo orden lo debo aplicar aquí. Vean, 4.5 dividido 0.9. Luego procedemos a despejar la x, que es el valor que nosotros queremos determinar. Por lo tanto, va a quedar como la multiplicación de 4.5 por 6.5. ¿Por qué? Porque 6.5 está dividiendo la x. Entonces pasará a multiplicar dividido 0.9. X, por lo tanto, va a ser el valor de 32.5. Aquí miren. Perdón. X.5 será aquí. 32.5. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que se resuelven los triángulos semejantes. Ahora bien, si alguien se confunde relacionándolo entre los triángulos, entonces lo pueden relacionar entre entre las medidas que son proporcionales. ¿Cómo así? Miren, X es proporcional a 4.5. También se puede relacionar así. Yo, en lo personal, prefiero relacionarlo así. Los lados que son proporcionales. X, 4.5 son proporcionales y 6.5 es proporcional a 0.9. ¿Sí? Entonces ahí obtendría lo que es mi resultado. Solo quiero corroborar ese resultado, permítanme. Sí, 32.5. Así es. Entonces, ya sea que ustedes lo relacionen por los lados que son proporcionales o que lo relacionen entre las dimensiones del propio triángulo. ¿Sí? Ya depende de ustedes cómo lo quieren trabajar. En lo personal, como yo les digo, prefiero relacionarlos en los lados que son proporcionales. ¿Cómo así? X dividido 4.5. Miren, X dividido 4.5. Porque X es proporcional a 4.5 y 6.5 es proporcional a 0.9. ¿Sí? Me detengo, no sé si hay alguna duda. Profe, ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ahora bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo. Determinar el lado B' y C' para el segundo triángulo, sabiendo que son semejantes al primero. Importante aquí en estos casos, miren, en estos casos que no tengo algo que me corrobore que son semejantes, el ejercicio nos debe decir que son semejantes. Si no, no sabemos si son semejantes. No sabemos. Pero aquí el mismo ejercicio nos está diciendo que son semejantes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar con el lado B. El lado B en este ejemplo está relacionado a su hipotenusa. Si se dan cuenta, pues sería una hipotenusa, ¿verdad? Del correspondiente. B dividido 52
y esto sería igual a. ¿Cuál sería el lado B aquí? Eso debemos identificarlo. ¿Cuál sería el lado B en el primer triángulo? Si B 24. está aquí, sí, correcto, en el 24. ¿Por qué? Porque debe ser en las medidas donde es proporcional, ¿verdad? B, aquí sería C, y aquí si quieren puede ser A. Por lo tanto, aquí sería A', ¿sí? Por lo tanto, de esa misma manera yo lo voy a relacionar. 24 dividido 26, vean, que corresponde justo a lo que habíamos dicho, ¿verdad? La relación de B' dividido 52. ¿A cuánto sería igual? Entonces, esta longitud B sería igual a 48 metros. ¿Qué por qué? Porque aquí el 52 está dividiendo, pasaría a multiplicar. 24 por 52 dividido 26. ¿Qué pasa entonces con el lado C, que es el que nos están pidiendo? Yo también voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. C lo va a relacionar con su hipotenusa correspondiente, que sería 52, y eso sería igual a el lado C de este triángulo, que es 10, dividido ¿cuánto? 26, que corresponde al lado A', ¿verdad? A con A'. Resultado sería 20 metros. ¿Bien? Este tema de los triángulos semejantes, la verdad, no es nada complicado, pero sí deben tener mucho cuidado con la manera en que ustedes lo van a ordenar. Importante, si aquí lo tienen C dividido A, aquí también va a ser C dividido A. Si lo ponen dividido, por ejemplo, A dividido C, les va a cambiar por completo la respuesta y va a estar malo, ¿sí? Entonces deben tener mucho cuidado con respecto al orden. Si C está en el numerador, C también va a estar en el numerador, ¿sí? Entonces, pregunto nuevamente, no sé si hay alguna duda. Por favor, si hay alguna duda, digan. No, profe, no hay ninguna duda. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Bueno, los triángulos de la figura son semejantes. Hallar la medida de la incógnita. Como ya les dije, importante aquí, deben tener presente si el ejercicio les dice que es semejante o no, o si el triángulo pequeño está en el triángulo grande. ¿Por qué? Porque miren, si yo tengo este triángulo, miren, tal vez podrían decir que sí es semejante, aunque en realidad no, porque hay un lado más grande, ¿verdad? Entonces deben tener mucho cuidado si el ejercicio dice que es semejante o no. Eso en el caso de que el triángulo no esté adentro del otro triángulo, así como aquí, miren. Aquí pues podemos saber que son semejantes. ¿Por qué? Porque el triángulo pequeño está adentro del triángulo grande. Y si el triángulo pequeño crece, va a ser el triángulo grande. Ahora bien, aquí no sabemos con exactitud si es semejante o no. Pero como el ejercicio no lo aclara, entonces lo podemos resolver. ¿Cómo lo vamos a relacionar entonces? X con 4. ¿Por qué? Porque son los lados en los que yo lo voy a... yo tengo datos, ¿verdad? X con 4. Y eso sería igual a X. ¿Cuál sería X en el triángulo grande? Sería 10, ¿vea? 10. Y 4, ¿cuánto sería en el triángulo grande? 8. Mira. X es a 4, como 10 es a 8. Despejo la X. 4 están dividiendo, pasaría a multiplicar. 10 por 4 dividido 8 igual a 5, correspondiente de la variable. Bueno, vamos a ver el último ejemplo que dice, para calcular la distancia entre la playa a un barco, se ha tomado como medida las figuras, calculamos la distancia del barco. Miren, solo voy a acercar un poquito más. Ahí está. Bueno, aquí se dibujaron dos triángulos. Un triángulo que está aquí, apuntando hacia el
el barco. Ese es mi primer triángulo. Y el otro triángulo, vean, se tomó aquí como punto de referencia. Vean. Entonces, para empezar, ¿son semejantes o no? En este caso, sí son semejantes. Y les voy a decir por qué. Son semejantes gracias al criterio de, de los ángulos iguales. ¿Sí? Gracias al criterio de ángulos iguales y si los lados son proporcionales. Bueno, aquí miren, yo tengo 90 grados, vean, 90 grados y aquí también 90 grados. Y este cateto, vean, es 7, el otro es 70, por lo tanto son proporcionales. Y aquí esos van a ser proporcionales también. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a relacionar? Vean, yo lo voy a escribir por aquí. Aquí tengo X en la hipotenusa, si se dan cuenta, es la hipotenusa. Y aquí tengo lo que es, vamos a ver, permítanme. Sí, aquí tengo lo que son 70. 70. En la hipotenusa del triángulo pequeño tengo 140. 140. 140. Y aquí en el cateto pequeño tengo 7. Vean, aquí, si se dan cuenta, el ejercicio se resolvió relacionándolo entre sus dimensiones, ¿verdad? Entre la dimensión del triángulo grande con el triángulo pequeño. X, que es la hipotenusa en el triángulo grande, se relacionó con 140, que es la hipotenusa del triángulo pequeño. Que si se puede hacer así, sí se puede hacer así. ¿Por qué? Yo les expliqué arriba, ¿verdad? Yo les expliqué arriba y sí se puede hacer así. 70, correspondiente al cateto pequeño del triángulo grande, se relacionó con 7, que es el tamaño del cateto pequeño del triángulo pequeño. Por lo tanto, repito nuevamente, X es a 40, correspondientes a las hipotenusas de los dos triángulos. Miren, aquí y aquí. Importante, un triángulo semejante no siempre va a estar en la misma dirección del otro triángulo. Por ejemplo, como veníamos trabajando, ¿verdad? Digamos, este triángulo, por ejemplo, con este otro triángulo, están, por decirlo así, en la misma dirección. Pero no siempre es necesario. De hecho, no es necesario que sea así, porque los triángulos no importa si los rotamos o no, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿y eso igual a cuánto? 70 dividido 7 correspondientes a los catetos pequeños de ambos triángulos. Recordar el orden. Si aquí se empezó con el triángulo grande, aquí también el triángulo grande. No voy a poner el triángulo pequeño porque yo quiero, no, ¿verdad? X es a 140, triángulo grande, triángulo pequeño, 70 es a 7, triángulo grande, triángulo pequeño. Sustituimos, despejamos la X y quedaría 7 por 140 dividido 7, igual a 1400 metros, correspondientes a 1.4 kilómetros de separación entre el barco hasta donde nosotros estamos parados. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con alguno de los ejemplos. Pregunto. Profe, Sí, diga. no hay dudas, profe. Ah, no. Ah, bueno. Gracias. Bueno, entonces, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Se dan cuenta que no es tan complicado este tema, ¿verdad? Pero es igual, si tienen dudas, por favor, digan, ¿verdad? Ay, disculpe, de qué es ese tema? ¿Cómo así pregunto? ¿De qué? ¿Cómo se llama ese tema? Triángulos semejantes. Triángulos semejantes. Este tema empezó con, digamos, con las características de los triángulos. ¿Se recuerdan cómo nombrar
vértices, lados y ángulos. Es diferente la manera de nombrarlos. Solo para hacer un pequeño recordatorio. Vértices, letras mayúsculas. Lados, letras minúsculas. Ángulos con letras griegas. Alfa, beta y gamma. Solo para que lo tengan en consideración. Siguiente, vamos a ver. La clasificación de los ángulos, de los triángulos por ángulos y por lados. ¿Dónde están? Aquí están. Por lados y por ángulos. Clasificación. Siguiente. Características de los triángulos. Ya les dije que lo más importante sería de que la suma interna de los ángulos son 180. Luego se prosiguió a los triángulos semejantes y empezamos a ver los criterios de semejanza. Si todos los ángulos son proporcionales, son semejantes. Si los tres ángulos son iguales, también son semejantes. Si un ángulo es el mismo entre dos triángulos y los lados correspondientes a ese ángulo son proporcionales, también son semejantes. Si dos triángulos son proporcionales, son semejantes, ¿verdad? En el triángulo rectángulo, nos recordamos que siempre vamos a tener un ángulo de 90 grados. Y si otro de los ángulos es igual en los dos triángulos, también van a ser semejantes, por la propiedad de que la suma de los ángulos son 180 grados. Luego, vamos a ver. Cateto e hipotenusa proporcional, catetos proporcionales, y después después ya serían los ejemplos, ¿verdad? Ya serían los ejemplos. No sé si ahí respondí la duda, punto. Sí, profe, gracias. Sí, bueno, no se preocupe. Bueno, entonces con eso terminaríamos el contenido que teníamos pendiente y proseguimos con lo que son las funciones trigonométricas de los ángulos. El tema de las funciones trigonométricas, pues son 6. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Solo para que lo tengan en consideración. Bueno, las funciones trigonométricas de ángulos, solo voy a empezar a ver, sí, bueno, presentamos las funciones trigonométricas en forma que se originan históricamente, es decir, cómo relacionan entre los lados un triángulo rectángulo. Un triángulo y es un triángulo rectángulo si uno de sus ángulos interiores es recto, ¿verdad? O sea, 90 grados. Si teta, cualquier ángulo agudo, podemos considerar un triángulo rectángulo como teta como uno de sus ángulos. Como se ve en la figura, vean. Teta será uno de sus ángulos. Ya les dije, el tema de los ángulos se hace por letras griegas. Alfa, beta, gamma, teta y... ¿cuáles otros? Bueno, hay varios, ¿verdad? Los más reconocidos serían esos 4. Bueno. Donde el símbolo, ese símbolo pequeño, mira, ese símbolo que parece como si fuera una L, eso significa que es un ángulo de 90 grados, sin que esté escrito 90 grados. ¿Sí? Es solo para saber que es un ángulo recto, o sea, 90 grados. Podemos obtener 6 relaciones usando las longitudes A, B y C del triángulo, miren, A, B y C, como B dividido C, A dividido C, B dividido A dividido B, C dividido A y C dividido B. Gracias a eso nosotros podemos tener 6 relaciones para los ángulos. Escrito, digamos, de manera de triángulo rectángulo sería hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Repito, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cómo saber cuál es el cateto opuesto? Fácil, vean. El cateto opuesto estará ahí sí que justo en vista, ¿verdad?
del ángulo. Ese sería el cateto opuesto. ¿Y el cateto adyacente cuál es? El que está a la par del ángulo. Obviamente no vayan a tomar la hipotenusa como cateto adyacente. No, porque la hipotenusa es hipotenusa. Cateto adyacente será el que está justo en el partiendo del ángulo que nos están dando. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si en el caso fuera, permítame, voy a dibujar el mismo triángulo, vean, el mismo triángulo, ahí está, es el mismo triángulo, pero ahora yo voy a tomar el ángulo aquí, miren, yo voy a tomar el ángulo aquí. Entonces, pregunto, ¿dónde estaría el cateto opuesto? ¿Abajo? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Dónde creen ustedes que sería lo opuesto? Abajo. Abajo, sí. ¿Por qué? Porque está justo opuesto al ángulo, ¿verdad? Por eso se conoce como opuesto. Cateto opuesto sería aquí. Y el cateto adyacente es el cateto que parte de ese ángulo. Entonces aquí sería el cateto adyacente. Adyacente, ¿verdad? ¿Sí? Es para que lo tengan en consideración siempre. Aquí tengo un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Bueno, voy a borrar. Si θ es un ángulo de la primera figura, llamaremos a los dos lados del triángulo longitudes A, B y C, como lados adyacentes, lado opuesto e hipotenusa respectivamente. Se emplean las abreviaturas A de Y, cateto adyacente, O, P, cateto opuesto, E, H y P, que sería hipotenusa, para denotar las longitudes de los lados. Podemos entonces representar el triángulo como en la figura. Las funciones trigonométricas se pueden expresar como siguiente, vean. Definición de funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Seno del ángulo sería igual a el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno del ángulo, cateto adyacente dividido hipotenusa. Tangente del ángulo, cateto opuesto dividido, el cateto adyacente. Cosecante del ángulo sería igual a la hipotenusa dividido el opuesto. Secante sería igual a la hipotenusa dividido el adyacente. Cotangente del ángulo sería igual a cateto adyacente dividido cateto opuesto. Por lo tanto, si se dan cuenta, sería cosecante con seno, pues serían casi que lo mismo, ¿verdad? Solo que en sentido contrario. Secante con coseno es lo mismo, ¿ven? Hipotenusa, hipotenusa, adyacente, adyacente, pero al revés, ¿verdad? Eso todavía no vamos a empezar con los cálculos, solo quería avanzar un poco con esto, ¿sí? Después vamos a ver, hallar las longitudes, sí. Bueno, entonces después vamos a utilizar las funciones trigonométricas para determinar longitudes. No vamos a utilizar triángulos semejantes, vamos a utilizar lo que son las funciones trigonométricas. Pero bueno, me detengo. No sé si tienen alguna duda con lo que acabo de mencionar. Cateto opuesto, adyacente, hipotenusa, ángulos y ángulos rectos. Pregunto. No, profe, no tengo ningún. ¿No? Vale. Gracias. Entonces, jóvenes señoritas, eso sería todo por esta semana. La próxima semana debemos terminar sí o sí el siguiente, el documento que acaba de empezar para ponernos un poco al día, ¿verdad? Porque íbamos atrasados 2 semanas, literalmente 2 semanas, pero ya nos logramos recuperar, ¿sí? Entonces, yo creo que ya varios están haciendo los exámenes de la universidad, así que éxitos. Y cualquier duda, pues yo estoy ahí para ayudarlos. Recuerden que el día de mañana es la entrega de la hoja de trabajo, a excepción de quienes están en las Olimpiadas de la Ciencia, ¿verdad? Ellos tienen una semana más.
Así que jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Pasen feliz día. Nos vemos la próxima semana. Sí, la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Gracias, jóvenes. profe. Adiós, nos vemos. Feliz día, profe. Nos vemos, feliz día. Gracias, Iván.